Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde... «Quiten esas chucherías de ahí», exclamé, empujando las flores con desprecio absoluto. Don Hilario López, el viejo guía, se interpuso, firme. «Este es suelo sagrado, joven». Me reí en su cara. «¿Sagrado? Les voy a mostrar lo que de verdad vale su virgencita». Agarré la estatua de yeso con fuerza. Doña Elena Rojas, la madre, gritó desesperada. Las cámaras grababan cada segundo. En un gesto brutal y desafiante, arrojé la imagen sagrada al abismo de 1000 metros. Silencio absoluto. Todos esperábamos el impacto, pero la Virgen simplemente se detuvo en el aire, flotando, desafiando toda gravedad conocida. «Esto no es posible», susurré, completamente pálido. ¿Quieren saber lo que pasó, hermanos y hermanas? ¿De qué ciudad nos acompañan hoy? Imaginemos, hermanos y hermanas, lanzar una pesada estatua de yeso en un abismo de 1000 metros y atónitos ver que simplemente se niega a caer. Parece increíble, ¿verdad? Pues esto me pasó a mí, Diego el Gavilán Herrera, un escéptico radical. En furia y descreencia, arrojé la imagen de la Virgen de Guadalupe al vacío vertiginoso del cañón del sumidero. Pero aquella tarde, la gravedad pareció pausarse, detenida por una fuerza invisible. La Virgen quedó suspendida, flotando inamovible ante mis ojos aterrorizados, desafiando toda ciencia y anunciando un castigo que nadie previó. Antes de ver el desenlace de este audaz desafío, díganme rápido en los comentarios, ¿de qué ciudad nos acompañan hoy, hermanos y hermanas, en el corazón profundo y palpitante de Chiapas, donde la tierra se abre como herida ancestral para dar paso a las aguas esmeralda del Grijalba? Resuena un silencio que no es de este mundo. El cañón del sumidero es mucho más que una maravilla geológica, con paredes verticales que tocan el cielo a 1000 metros. Para la gente de aquí es un templo sin techo, una catedral de piedra esculpida por el tiempo y la mano de Dios. Allí el viento no sopla, susurra oraciones antiguas, y las majestuosas águilas que planean vigilan el descanso eterno de las almas. Era una mañana de sábado, y el sol apenas comenzaba a disipar la neblina persistente que se aferraba a las cumbres como un velo blanco y misterioso. En uno de los miradores más altos, conocido íntimamente por los lugareños, pero a menudo ignorado por la mayoría de los turistas apurados, un pequeño grupo de peregrinos se había reunido con reverencia. No había grandes multitudes ni música estruendosa, solo la solemnidad del lugar. Ahí estaba únicamente el bondadoso don Hilario López, un guía local de 70 años, con la piel curtida por el sol inclemente y los ojos desbordando una paz casi líquida, acompañando a doña Elena Rojas y su familia humilde que había viajado desde los altos de Chiapas. Habían llegado para cumplir una promesa sagrada. En una pequeña concavidad natural de la roca, justo al borde del imponente abismo, reposaba un altar improvisado, pero cuidado con un amor infinito. Velas blancas, pequeñas y tenaces, parpadeaban valientemente contra la brisa ligera, y en el centro, rodeada de frescas flores de cempasúchil y perfumadas rosas, estaba la estatua de la Virgen de Guadalupe. Esta no era una imagen de oro o de materiales preciosos, era de yeso simple, pintada a mano, con el manto estrellado ya desgastado por el toque de cientos de manos que habían buscado consuelo en su figura. Para aquella familia, esa imagen no representaba un mero objeto. Era la presencia viva y tangible de la madre que había curado a su hija menor, Sofía Rojas, de una fiebre mortal.
El aroma dulce y purificador del copal se mezclaba con el olor terroso de la humedad y el pino, creando una atmósfera de reverencia absoluta. Ahí, al borde del vacío inmenso, la fe era la única fuerza que llenaba el espacio entre la vida y la muerte. Sin embargo, la paz profunda de aquel santuario natural estaba a punto de ser brutalmente violada. El zumbido llegó primero. Un sonido agudo, mecánico y profundamente incómodo, similar al de un enjambre de avispas furiosas, rompió la armonía de los cánticos suaves y devotos. No venía de la naturaleza. Era un ruido de la tecnología invasora e intrusa. Un dron de última generación, negro y amenazador, pasó zumbando a pocos metros de las cabezas de los peregrinos, levantando polvo y apagando 2 de las velas con la fuerza implacable de sus hélices. La familia se encogió, asustada, protegiendo a la pequeña Sofía Rojas entre sus faldas. Don Hilario López levantó la vista no con ira, sino con una tristeza profunda y resignada, reconociendo ahí la señal de los tiempos modernos que llegaban para devorar, sin piedad, lo que era sagrado. Justo detrás del dron apareció su dueño, Diego Herrera, autodenominado El Gavilán. Irrumpió en el mirador como si fuera el único y absoluto dueño de la montaña. Tenía 30 años. Un cuerpo meticulosamente esculpido en gimnasios caros y una pose para las cámaras que, sin embargo, apenas disimulaba una frialdad perturbadora en su mirada. Vestía ropa deportiva de marcas exclusivas, gafas de sol que costaban más de lo que esa humilde familia ganaba en un año entero, y caminaba con la arrogancia de quien cree que el mundo entero es solo un escenario para su propia gloria. Detrás de él, su numeroso equipo de producción corría, cargando trípodes, micrófonos y reflectores, gritando instrucciones y riendo a carcajadas, completamente ciegos e indiferentes a la sacralidad del momento que estaban interrumpiendo de forma tan agresiva. Diego, en su burbuja de ego, ni siquiera vio a la familia. Para Diego, hermanos y hermanas, las personas humildes, los anónimos, eran simplemente invisibles, meros extras sin importancia en la grandiosa producción que él llamaba su vida. Él no percibía la profunda devoción en los ojos de doña Elena, ni la reverencia silenciosa en la postura digna de don Hilario. Para Diego, la realidad se reducía a un único y obsesivo objetivo: la toma perfecta. Su mente, afilada y fría, funcionaba como una calculadora implacable. Evaluaba la intensidad de la luz, el ángulo vertiginoso del abismo, y proyectaba cómo su figura, imponente, se destacaría contra el vacío colosal. Todo esto, claro, para inflamar sus redes sociales con miles de me gusta. Este era Diego. Un hombre que había forjado su fama ladrillo a ladrillo, desafiando explícitamente a la propia muerte. Saltos vertiginosos desde edificios imponentes y puentes colosales eran su sello, vendiendo al mundo la peligrosa ilusión de que el ser humano tiene el control absoluto sobre el destino. Pero, en el fondo, y pocos lo sabían, esa búsqueda incesante de adrenalina no brotaba de la valentía. Era, en verdad, una huida desenfrenada, una carrera sin fin. 5 años habían pasado desde la muerte trágica de su hermano gemelo, Miguel Herrera, un evento que lo catapultó a una guerra implacable y silenciosa. Una cruzada personal contra Dios y contra la inquebrantable ley de la gravedad, donde cada salto era un intento insensato de probar. La fe era inútil, frágil, y solo la fría física reinaba soberana sobre el universo. Con un gesto de mano cargado de desdén, Diego ordenó a su camarógrafo que se acercara al límite, a la orilla extrema del precipicio, exactamente allí, donde la familia de doña Elena y Sofía continuaba en oración. «Fuera esas cosas de ahí», bramó, su voz cortando el aire sin ninguna señal de moderación. Apuntaba a las sencillas flores y a las velas temblorosas, para él, meros estorbos.
Su presencia en aquel escenario de quietud y reverencia era un ruido desarmónico, un chirrido estridente de metal sobre cristal. La afrenta era dolorosa, un abismo entre la humildad silenciosa y profunda de la fe y la ruidosa, casi ensordecedora, altivez del ego. Hermanos y hermanas, el aire en el mirador, que antes era tan sereno, se sintió como si temblara. Se volvió denso, pesado, casi eléctrico. Las águilas, majestuosas dueñas del cielo, detuvieron sus vuelos, como si hasta los mismos animales presentieran que una sombra, una oscuridad helada, acababa de tocar el borde de aquel precipicio. El escenario estaba listo, pero nadie, absolutamente nadie, ni siquiera yo, Diego el Gavilán, tan arrogante y seguro de mí mismo, podía siquiera imaginar la verdad. Aquel lugar, hermanos, no era un simple escenario deslumbrante para mis fotos espectaculares. Era, en realidad, un tribunal inmemorial, un lugar sagrado donde mi orgullo, por fin, estaba a punto de ser juzgado sin piedad. El enfrentamiento era, a estas alturas, inevitable. Mientras mi equipo de producción, de una manera tan irrespetuosa y brusca, comenzaba a apartar las ofrendas florales con la punta de las botas, todo para limpiar el encuadre perfecto. ¡Qué poca alma tenía yo entonces! El llanto, que antes era silencioso, de la pequeña Sofía Rojas se rompió. Se convirtió en el único clamor humano capaz de rivalizar con el aullido incesante del viento. Doña Elena Rojas, su madre, visiblemente conmovida y amedrentada por la brutal invasión de cámaras y luces potentes, intentó recoger a toda prisa las veladoras. Pero una mano firme, una figura imponente, la detuvo. Era don Hilario López. Aquel era el viejo guía, don Hilario, un hombre que había visto pasar generaciones de turistas y que había sufrido incontables tormentas castigar aquel cañón. Él no retrocedió. Al contrario, con la inquebrantable dignidad de un guardián ancestral, se irguió. Se levantó, como una muralla, entre mi bota de marca, la bota del influencer y el sencillo altar de piedra. Joven, este no es un lugar para sus juegos irresponsables, me dijo don Hilario. Su voz, que no era fuerte, traía consigo la resonancia profunda y milenaria de la propia tierra. Estás pisando tierra santa, muchacho. Aquí venimos a pedir, a rogar, no a simplemente tomar. Yo, Diego, con un movimiento estudiado, me quité los lentes de sol, lentamente. Revelé unos ojos que brillaban con una mezcla perturbadora de diversión sádica y un desdén gélido. Para mí, don Hilario no representaba sabiduría alguna, no era un anciano respetable. Era solo un obstáculo pintoresco, un elemento folclórico más para mi contenido viral. Con un gesto discreto, le hice una señal a mi camarógrafo. Sigue grabando. El conflicto, al fin y al cabo, siempre generaba clics frenéticos, más visualizaciones. Tranquilo, abuelo, le respondí, mostrando ese tono condescendiente, esa sonrisa forzada que tan hábilmente usaba yo para desarmar a cualquiera de mis críticos. Nuestra intención es solo mejorar el encuadre, perfeccionar la vista, continuó él con voz pulcra pero vacía. Esas piedras y muñecos, él gesticuló hacia las ofrendas, solo están tapando la visión genuina del paisaje. De hecho, usted debería agradecerme. Yo voy a poner este barranco, este abismo, en el mapa mundial. Pero la arrogancia de Diego no era una flor que brotaba de la nada. Tenía raíces profundas, amargas y retorcidas, firmemente enterradas. Una historia que se inició hace 5 años, en una montaña distante, muy lejos de aquel cañón, mientras sus ojos, ahora sin los lentes, se fijaban en la pequeña estatua de la Virgen a los pies del anciano. La mente de Diego no estaba inmersa en la belleza exuberante de Chiapas. Ella lo transportaba, sin piedad, a la peor tarde de su vida revivida en detalles crueles. Y aquí, hermanos y hermanas, les doy un vistazo único,
la visión de lo que nadie más podía ver, la herida invisible, la cicatriz profunda en el alma de aquel gavilán que desafiaba a todo. Diego tenía un hermano gemelo, Miguel, y Miguel era irónicamente todo lo que Diego ahora abominaba. Devoto, gentil y un creyente inquebrantable. En aquel fatídico accidente de escalada fue Miguel quien resbaló hacia la muerte. Diego recordaba el momento con una claridad vívida, casi cinematográfica. La cuerda, tensa al máximo, luego el chasquido seco y el rompimiento brutal. Pero lo que le robaba el sueño, lo que se volvió su pesadilla recurrente, no era el sonido desgarrador de la cuerda partiéndose. Era algo más, era lo que él vio, grabado a fuego en su memoria, en las manos de su hermano mientras se precipitaba al abismo. Un rosario. Un objeto sencillo, pero cargado de un peso que Diego nunca conseguiría olvidar. Miguel confió en la oración hasta el último instante. La oración no lo salvó. La gravedad lo reclamó, con una indiferencia gélida e implacable, sin piedad alguna. Fue aquel día que Diego grabó en su mente. La fe era una debilidad imperdonable, un error fatal. La visión de aquella familia arrodillada rezando ante una estatua de yeso encendía en él una náusea física, una furia incontrolable, casi explosiva. Para Diego, la imagen de la Virgen no era más que una mentira cruel, la misma mentira que le había robado a su hermano. Si Dios realmente existiera, pensaba él, aquella cuerda jamás se habría roto. Por eso, en cada nuevo video, él desafiaba a la propia muerte, una búsqueda incesante para probarse a sí mismo que el control, el poder, la decisión final estaban únicamente en sus manos. Él no necesitaba rezar, contaba con arneses de titanio y la precisión del cálculo matemático. «La fe no impide la caída, Señor», Diego susurró, invadiendo el espacio personal del anciano. Hablaba más para sí que para el guía. Si las plegarias realmente funcionaran, este desfiladero no estaría abarrotado de cruces, cada una marcando una promesa rota. Don Hilario López clavó su mirada en el joven. Hermanos y hermanas, él vio mucho más allá de esa arrogancia disfrazada, de esa postura desafiante. Vio al niño herido, aterrorizado, atrapado dentro de la armadura de aquel hombre. Comprendió, entonces, que la furia de Diego no se dirigía a aquella familia. Era un grito mudo contra un dolor demasiado profundo para ser sanado. «La gravedad jala el cuerpo, mi hijo, pero el orgullo arrastra el alma», respondió don Hilario con una serenidad capaz de helar la sangre de todos los presentes. «Cuidado, hay abismos de los que ninguna cuerda puede rescatarte. La madre protege, pero nunca debe ser desafiada en su propia casa, en su propio santuario». La advertencia flotó en el aire, pesada como una sentencia inevitable. El equipo de filmación guardó silencio, sintiendo el peso de las palabras del anciano. Un segundo de suspensión. Allí, el destino de Diego podría haber cambiado. Bastaría un mínimo de humildad para escuchar. Pero la compasión en los ojos de don Hilario fue el detonante final. Diego no quería piedad, ansiaba el dominio. Sintió su autoridad cuestionada, no solo ante el equipo, sino, lo que era peor, frente a sus propios demonios internos. Una risa seca, vacía de cualquier alegría, rasgó la garganta de Diego. Le dio la espalda al anciano, clavando la mirada en la pequeña estatua de la Virgen. Ya no era un mero objeto inanimado en su camino. Ahora, la estatua era el enemigo declarado. La decisión estaba sellada, la lógica fría y la furia en ebullición estaban a punto de colisionar con lo sagrado, y el escenario estaba listo para una tragedia que ni el dinero ni la fama podrían evitar. El tiempo pareció congelarse, aprisionado en una burbuja de tensión insoportable. Para Diego, el universo se reducía a una única ecuación matemática: el ángulo perfecto, la luz ideal y el estorbo imperfecto.
Frunció el ceño, mirando a través de la pantalla de la cámara. La pequeña estatua de la Virgen, con sus colores humildes y algo descoloridos, se empeñaba en bloquear la majestuosidad imponente del cañón en su encuadre. Para él, hermanos y hermanas, no era un símbolo de esperanza. No era la madre de millones. Era un defecto en la composición, una mancha de vil superstición, ensuciando la pureza intocable de la geología. La impaciencia le subió por la garganta como un ácido corrosivo. No esperaría que la familia terminara sus oraciones. Era Diego el Gavilán Herrera, el hombre que dominaba las alturas, y absolutamente nada se interpondría en su camino. Hermanos y hermanas, les juro, en ese momento, con pasos firmes, audaces y quizá fatales, Diego se encaminó hasta la orilla del precipicio. El sonido de sus botas crujiendo en la grava seca resonó como disparos en el pesado silencio del mirador. Doña Elena, la madre de Sofía, intentó avanzar, presintiendo el desastre inminente, pero el miedo la paralizó por completo. Don Hilario abrió la boca para una última advertencia, pero las palabras se le atoraron en el pecho, ahogadas. Diego ya estaba allí. Se inclinó, no con reverencia, sino con la brutalidad de quien arranca una mala hierba. Sus manos, callosas de tanto aferrarse a la roca fría, se cerraron alrededor del cuello de la estatua de yeso de la Virgen de Guadalupe. El contacto fue eléctrico, pero no de una forma divina. Diego sintió la textura áspera de la pintura barata bajo sus dedos, la fragilidad precaria del material que representaba la fe de todo un pueblo. Por un segundo, solo una fracción de segundo, él dudó. Diego sintió un peso extraño e inquietante, desproporcionado a la dimensión de la figura, como si levantara algo inesperadamente macizo, mucho más denso que el yeso puro. Pero la imagen de su hermano Miguel cayendo al vacío volvió a su mente, borrando cualquier rastro de duda. La rabia lo cegó por completo. Quería probarle al mundo, a aquel anciano, a aquella familia y, sobre todo, al fantasma atormentado de su hermano Miguel, que nadie, absolutamente nadie, cuidaba desde el cielo. Que la gravedad era el único Dios verdadero e implacablemente cruel. Levantó la imagen por encima de su cabeza, recortando su silueta contra el cielo azul infinito. Era, en verdad, una escena de pura e innegable blasfemia. La luz del sol tocó el manto estrellado de la Virgen, haciéndolo brillar por una última e irónica vez, ante los ojos horrorizados de los presentes. Diego lanzó una mirada a la cámara, asegurándose de que el piloto del dron capturara cada detalle de su blasfemia. Sus labios se curvaron en una mueca de desafío supremo. «Vamos a ver si sabe volar», bramó. Su voz, entonces, retumbó por las paredes rocosas del cañón del sumidero, profana y cortante. Un sonido que hería el silencio casi sagrado del lugar. Con un movimiento violento de su brazo, un gesto cargado de años de dolor y resentimiento, lanzó la estatua hacia el abismo. No fue un simple empujón. Fue un lanzamiento puro de furia, proyectado para enviar la imagen lo más lejos posible hacia la nada. La estatua giró en el aire, una mancha de azul y oro girando sin control. Se alejó de la seguridad de la tierra firme, entregándose al vacío de 800 metros de caída libre. El sonido del viento pareció aullar herido. Un lamento lúgubre y ancestral. Sofía, pequeña, soltó un grito agudo que se clavó en el corazón de todos, mientras su madre, doña Elena, caía de rodillas, cubriéndose los ojos para no ver el impacto inevitable. El equipo de producción de Diego bajó las cámaras, pálido, consciente de que su líder acababa de cruzar una línea de la que no hay retorno. La imagen descendía, empequeñeciéndose contra la inmensidad de las paredes de roca, destinada a convertirse en polvo y escombros en el fondo del río Grijalba. Diego el Gavilán Herrera permaneció allí, el brazo aún extendido, respirando agitadamente.
Se sentía victorioso y extrañamente vacío al mismo tiempo. Él había desafiado al mismísimo cielo, había arrojado lo sagrado e intocable al abismo y esperaba con cínica y fría certeza el sonido devastador del impacto. Y mientras la imagen sagrada se hundía en su aparente destrucción final y el silencio del choque invadía toda la escena, haríamos una pausa y se decía: hermanos y hermanas, ustedes, como nosotros, no toleran esta falta de respeto contra lo sagrado. Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad para fortalecer la muralla de nuestra fe y prepárense, porque la respuesta del cielo a este acto no tardará en llegar. El sonido del impacto nunca llegó. El abismo era tan profundo y la neblina tan densa que la estatua simplemente fue engullida por la inmensidad. Desapareció sin eco, sin un estruendo, como si la misma tierra hubiera contenido la respiración para no confirmar la ofensa. En el mirador, lo que siguió al acto de violencia de Diego no fue el caos ni los gritos de indignación que él esperaba, en secreto, para alimentar el drama de su video. Lo que descendió sobre la montaña fue un silencio absoluto, pesado y sofocante, un silencio que dolía más que cualquier golpe físico. Diego permaneció allí, el pecho agitado por la adrenalina, esperando la reacción. Sus músculos estaban tensos, listos para una confrontación. Tal vez esperaba que don Hilario lo golpeara o que doña Elena Rojas le lanzara insultos, que él podría editar para hacerse la víctima, pero nada de eso ocurrió. La respuesta de la fe ante tanta soberbia no fue la violencia, sino una dignidad quebrantadora. Doña Elena Rojas, con el rostro bañado en lágrimas que trazaban caminos limpios en el polvo de sus mejillas, no miró a Diego. No le dio el placer de su atención. Lentamente, con una tristeza infinita que parecía cargar el peso de siglos de sufrimiento, ella se dejó caer de rodillas sobre la grava afilada. No le importó lo más mínimo el dolor de las piedras en su piel, pues el dolor en su espíritu era inconmensurablemente mayor. Apretó a su hija Sofía Rojas contra el pecho, las manos callosas de la madre cubriendo los ojos de la niña. Era un gesto desesperado para blindar la inocencia de la pequeña de la barbarie recién presenciada. Un horror que ni la oscuridad bajo las palmas lograría borrar por completo. Un hilo de voz infantil, tembloroso, rasgó el silencio pesado. «Mamá», susurró la niña Sofía Rojas, «¿por qué tiró la santita? ¿Va a sentir frío allá abajo?» Esa pregunta, tejida con la lógica simple y desgarradora de la infancia, cortó el aire como la hoja más afilada. No era solo una indagación, era una acusación, mucho más potente y devastadora que cualquier veredicto que un tribunal pudiera pronunciar. El impacto fue inmediato. El equipo de producción de Diego, visiblemente avergonzado, bajó la mirada, incapaz de enfrentar la escena que se desarrollaba. Esa inocencia cuestionadora era un espejo incómodo. Uno de los asistentes, sin ninguna orden, extendió la mano y apagó la cámara. En el fondo de su alma, sentía que registrar el dolor genuino de aquella familia era una profanación aún mayor que el acto que acababan de presenciar. En ese escenario de desolación, don Hilario López, el anciano guía, se movió con una dignidad impresionante. Lentamente se quitó el sombrero de palma de su cabeza. Sus manos no temblaban por miedo o debilidad, sino por una reverencia profunda, casi un respeto solemne ante lo que la fe representaba allí. Caminó paso a paso hasta el borde del precipicio, deteniéndose precisamente donde las botas de Diego habían dejado sus huellas en la tierra batida, y entonces, con una gravedad silenciosa, se arrodilló. Cuando sus ojos encontraron al influencer, no había señal de odio. Para el ego inflado de Diego, lo que don Hilario llevaba era infinitamente peor.
Era pura y profunda pena, un tipo de compasión devastadora, la misma que se dedica a alguien ya muerto que aún ignora su propia partida. «Dios te perdone, mi hijo», murmuró don Hilario, su voz embargada por la emoción, pero inquebrantable en la convicción, porque acabas de tirar tu propia salvación. Fue entonces cuando una transformación sutil, pero poderosa, invadió el aire. Empezaron a rezar. No era un coro de gritos o un ruego desesperado. Era un murmullo colectivo, rítmico y suave, casi una melodía ancestral que se extendía, recordando el sonido de la lluvia fina cayendo suavemente sobre las hojas. Las palabras de un tiempo inmemorial llenaron el vacío, no solo el físico dejado por la estatua, sino el abismo que se había abierto en el alma de la montaña. Ignoraron a Diego por completo, como si lo hubieran borrado de su realidad. Para aquellas personas, en ese instante de dolor sagrado, el hombre rico y arrogante simplemente dejó de existir. Lo que restaba era solo su fe inquebrantable, un escudo invisible, intentando cicatrizar la llaga espiritual que se había abierto en el corazón de aquella tierra ancestral. Diego dio un paso hacia atrás, completamente perplejo. Aquello no formaba parte del guión que también conocía. Su mundo estaba pavimentado con reacciones predecibles, furia inflamada, envidia silenciosa o admiración ferviente. Pero ¿qué hacer ante aquel muro impenetrable de oración pacífica? Él no tenía respuestas. De repente se sintió minúsculo, casi patético en su ropa de marca, un forastero en un universo que no podía comprar ni destruir. La indiferencia de aquellas personas lo aisló de forma más profunda de lo que cualquier expulsión violenta a pedradas podría haber hecho. El viento sopló de nuevo, pero esta vez trajo consigo un frío que no era meramente meteorológico. Era un aire gélido, una sensación que se filtraba por debajo de su chamarra térmica de última generación, penetrando directamente en sus huesos, un frío que parecía venir del alma. «¡Vámonos!», ordenó Diego a su equipo, su voz sonando extrañamente estridente y nerviosa. «Ya tenemos la toma. Este lugar huele a incienso rancio». Dio media vuelta, pasos a propósito pesados, rumbo a sus lujosas camionetas en un vano intento de retomar la arrogancia acostumbrada. Quería hacer ruido, reafirmarse, pero mientras se alejaba, el sonido del «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores», lo persiguió. La oración se le pegó en la nuca como una sombra ineludible, un recordatorio susurrante de lo que intentaba dejar atrás. Mientras subía a su vehículo blindado, activando el aire acondicionado en un intento de escapar no solo del calor externo, sino también de la creciente culpa, Diego no se percató de un detalle crucial. Aquel sería el último momento de paz que le sería concedido. Él pensó que, al arrojar a la Virgen al abismo, estaría silenciando la fe. Mal sabía que todo lo que había logrado era iniciar un eco interminable, un sonido que no cesaría de resonar hasta que él mismo se viera pendiendo de un hilo, al borde de la misma oscuridad que había provocado. Esa noche, el lujo exuberante del Hotel 5 Estrellas en San Cristóbal de las Casas pareció más frío e inhóspito que una celda de confinamiento. Diego se había encerrado en su suite presidencial, rodeado de sábanas de algodón egipcio y botellas de mezcal añejo, esperando la validación irrestricta que siempre había alimentado su ego, la adoración virtual. Con las manos visiblemente ansiosas, desbloqueó el teléfono para verificar las primeras estadísticas del video. Esperaba una escalada vertiginosa en la curva de la viralidad. Comentarios elogiando su audacia, la prensa digital alborotada, patrocinadores llamando para felicitarlo por haber una vez más explotado el Internet. Sin embargo, lo que encontró en la pantalla brillante
Fue un abismo tan sombrío y gélido como el que había creado en el cañón. El Internet no lo estaba aplaudiendo, lo estaba, de hecho, devorándolo en vida. La sección de comentarios no era un torrente de alabanzas, sino una avalancha aplastante de condena. «Monstruo, maldito, ¿cómo te atreves?». Las palabras de odio surgían incesantemente. No eran solo los fieles hermanos y hermanas quienes servían de rabia. El público en general, impactado y enfurecido, repudiaba la crueldad gratuita contra una familia tan humilde. La indignación era palpable, créanme. Los me gusta, antes un mar de aprobación, fueron ahogados por miles de no me gusta. Un verdadero tsunami digital de rechazo. Mis patrocinadores, esos gigantes de las bebidas energéticas y de la moda deportiva, disparaban correos urgentes, rompiendo los jugosos contratos. «Te has vuelto veneno para la marca, Diego. Estamos fuera». Esas palabras, frías y definitivas, martillaban en mi mente, hermanos. Yo, hermanos, aventé el celular contra el sofá, en un gesto de furia y desesperación. Mis manos, ya temblorosas, buscaron otro vaso, llenándolo con un trago amargo. «No es por miedo, son unos hipócritas», bramé hacia el vacío gélido de la suite, mi voz resonando sin respuesta, hermanos. «Todos ustedes son unos hipócritas, quieren el espectáculo, pero luego se hacen los santitos». De pronto, la puerta de la suite se abrió. Pero no era el servicio de habitaciones. Era Roberto, mi productor principal, el Beto Guzmán, el hombre que me había acompañado por años en mis locuras, riendo de mis chistes y alimentando mi ego insaciable. Pero esa noche Roberto no reía, hermanos. Llevaba una maleta en la mano y sus ojos, que antes me admiraban, ahora evitaban mi mirada, fijos en el suelo. «¿A dónde crees que vas?», le pregunté, un nudo helado en el estómago, hermanos. «Mañana tenemos el salto base al amanecer. Necesito que configures los drones». Roberto, el Beto, negó con la cabeza lentamente, deteniéndose en el umbral de la puerta. «No habrá salto mañana, Diego. Al menos no conmigo. Los del sonido ya se fueron». «¿Me vas a abandonar por una estatua de yeso?», escupí, intentando sonar amenazante. Pero mi voz salió aguda, ahogada por la pura desesperación, hermanos. «Yo te hice, Roberto. Sin mí, no eres nadie». «No es por la estatua, Diego», dijo Roberto, finalmente encontrando mi mirada, hermanos. Había miedo en sus ojos, un terror primitivo, casi supersticioso, que me heló la sangre. «Es por lo que se siente al estar cerca de ti ahora. El aire a tu alrededor está podrido. No nos pagan lo suficiente para cargar tu maldición. Esa familia no te maldijo, pero tú mismo atrajiste algo hacia ti, ahí arriba». La puerta se cerró entonces, con un clic suave y definitivo. Ese sonido, pequeño y preciso, hermanos, resonó por la inmensa suite, martillando en mí la marca de mi soledad absoluta. Yo corrí hasta la puerta y la abrí con ímpetu, pero el pasillo estaba vacío, desolado. El silencio del hotel era opresor, hermanos, una mortaja pesada. No había música, ni risas, ni el vibrar de notificaciones en el teléfono que yacía muerto sobre el sofá, una reliquia inútil. Diego volvió al balcón y miró la oscuridad abismal de la noche chiapaneca. A lo lejos, las montañas se alzaban imponentes, como gigantes negros y amenazantes, recortadas contra un cielo repleto de estrellas indiferentes. Intentó convencerse de que estaba mejor solo, que los demás eran débiles, que él era un lobo solitario e indomable. Pero, mientras sus ojos se perdían en dirección al colosal cañón del sumidero, algo irracional y perturbador lo golpeó, una sensación que la lógica jamás podría explicar. Sintió que el propio abismo, allá abajo, lo estaba mirando de vuelta. No era paranoia, era una certeza visceral, casi física.
Esa oscuridad allá afuera no era solo ausencia de luz, sino una presencia palpable y pesada. Sentía la gravedad jalándolo, no hacia el suelo seguro de la suite, sino hacia algo mucho más profundo, un vacío vertiginoso. El recuerdo de la mirada de pena de don Hilario y el llanto agudo de la niña desgarró su mente. Bebió el mezcal de un solo trago, un acto desesperado para quemar esa sensación corrosiva, pero el alcohol, en vez de calentar, tenía un sabor amargo y hueco a cenizas. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la estatua de yeso surgía, girando en un vacío infinito, cayendo, y extrañamente nunca tocaba fondo en su mente. Estaba solo en la cima del mundo, rodeado por el lujo de una suite grandiosa, y aún así nunca en su vida se había sentido tan desamparado. Quería probar que no necesitaba a nadie, ni a hombres, ni a dioses. Y ahora, en el silencio sepulcral de esa suite, su deseo sombrío se había concretado. No tenía a nadie más, y la noche larga e interminable apenas estaba comenzando. El amanecer sobre el cañón del sumidero no trajo la luz dorada y prometedora de los folletos turísticos. En su lugar, una neblina densa y grisácea se extendía, húmeda y pesada, como el aliento pegajoso de una criatura adormecida. Diego llegó al mirador solo. No había convoyes de camionetas blindadas, ni asistentes aduladores, ni el zumbido familiar de los drones cortando el cielo. Solo él, su equipo de salto base y el silencio abrumador de la montaña que parecía esperarlo con paciencia siniestra. Conducir hasta ese punto había sido un acto de pura y desesperada obstinación. Sus manos agarraban el volante con fuerza brutal, los nudillos pálidos, casi blancos, bajo la tensión. Hermanos y hermanas, no era por los millones de seguidores, esos que ya me habían abandonado sin mirar atrás, ni siquiera por el dinero que de repente parecía haberse transformado en un montón de papel inútil y sin valor. Había algo mucho más profundo, una necesidad visceral de reafirmar mi propia existencia. Yo necesitaba saltar, desplomarme, sentir el impacto del viento y en el último instante abrir el paracaídas. Necesitaba que las leyes de la física se curvaran a mi voluntad, que el mecanismo obedeciera. Era una prueba, para mí mismo y para el mundo. A pesar del odio destilado por internet y de la mirada de condescendencia de don Hilario, yo seguía siendo el señor de mi destino, el único capitán de mi propia alma. Con la precisión metódica de un cirujano, me equipé. Cada movimiento estaba calculado. Revisé las correas del arnés, sintiendo la tensión perfecta. Verifiqué los pasadores de seguridad con la minuciosidad de quien confía la vida a cada uno de ellos, y ajusté mi altímetro digital de última generación. Todo a mi alrededor era tecnología de punta, materiales aeroespaciales forjados para jamás fallar, una garantía silenciosa. La ciencia no tiene moral, murmuré para mí mismo, las palabras casi engullidas por el clic del broche del casco. Intentaba en vano silenciar el temblor incontrolable que recorría mis piernas, una danza involuntaria entre el miedo y la adrenalina. La gravedad es solo una ley, reforzaba, no un castigo divino. Entonces me aposté en el mismo borde, el que 24 horas antes había sido escenario para el lanzamiento de la estatua. Miré hacia abajo y la vista era desoladora. El río Grijalba, allá en el fondo, surgía como un mero hilo verdoso, casi engullido por la bruma densa que flotaba sobre el cañón del sumidero. El abismo, una garganta desbocada, parecía una boca hambrienta, lista para devorar todo lo que osara caer en su vacío. 3, 2, 1. Conté en voz alta, la cuenta resonando en el aire enrarecido. Pero el 1 se atragantó en mi garganta, un nudo de ansiedad y decisión. Y entonces me lancé.
El salto era un punto sin retorno. Durante los primeros 3 segundos, la perfección. Esa sensación visceral de caída libre era la droga más pura que tanto anhelaba. Un néctar prohibido. El viento, una fuerza bruta, azotaba mi rostro. La velocidad alucinante diluía cualquier vestigio de miedo. Y la sensación de ser un dios alado, planeando sobre el mundo, me dominaba completamente. Por un breve y glorioso instante, me sentí invencible nuevamente. La montaña, solo un montón de piedras. El aire, meramente un fluido obediente. Pero, como pesadilla materializada en el aire, llegó el momento crucial, el punto sin retorno. A la altura exacta, su mano derecha buscó instintivamente la manija del paracaídas. Jaló con todas sus fuerzas. Esperaba ese tirón seco y tranquilizador de la tela inflándose sobre su cabeza. Abrazo salvador. En cambio, en sus oídos resonó el sonido más pavoroso. El incesante flap, flap, flap de la tela golpeándose, negándose a abrir. Danza macabra con el destino. El paracaídas principal había sido eyectado, pero no infló. Las líneas, en un enredo de pesadilla, se anudaron en nudo imposible de deshacer, falla catastrófica que lo hacía girar violentamente como trompo descontrolado hacia su muerte. El horizonte, antes nítido, era un borrón indistinto de gris y verde, pantalla de pesadilla desplegándose. El pánico, gélido y agudo, inundó su mente, amenazando parálisis. Pero, en destello de esperanza, sus instintos, años entrenados, tomaron el control. ¡Corta, reserva, corta, reserva! Su mente gritaba, mantra de supervivencia. Con movimientos febriles se deshizo del paracaídas averiado. En gesto final, jaló la argolla del reserva. Era su última oportunidad, la línea entre vida o muerte. El paracaídas de reserva, con explosión de esperanza, se disparó arriba. Un tirón brutal casi le dislocó hombros, interrumpiendo su caída. Diego soltó grito de alivio, crudo y desesperado, que se cayó al instante. Pero el viento traicionero del cañón, entidad caprichosa, empujó su cuerpo, tan ligero ahora, contra la pared de roca filosa. Esto ocurrió antes de que el paracaídas de reserva se estabilizara de cumplir su promesa. La tela, en cruel desgarre, quedó atrapada en una saliente de roca, una antigua y retorcida raíz que crecía horizontal, brotando tenazmente de la grieta del precipicio. El mundo paró. Un golpe seco y doloroso, su realidad suspendida. Diego, colgado, patético e impotente. No estaba seguro en tierra, lejos de peligro. Tampoco volaba libre como pájaro. En cambio, suspendido a 300 metros, atrapado como mosca indefensa en telaraña gigante de piedra. El impacto violento contra la pared le robó el aire, un golpe que le llenó el costado de dolor agudo y punzante. Una costilla, supuso, rota, jadeante, con cada respiro un esfuerzo, intentó moverse. Pero el aterrador sonido de la tela rasgándose sobre su cabeza lo paralizó, lo dejó helado en su sitio. Un dilema cruel. Si intentaba moverse, la roca afilada cortaría las cuerdas del paracaídas y sería el fin. Si permanecía inmóvil, sucumbiría a la exposición, a la sed, al hambre. La muerte, de cualquier forma, era un horizonte cercano. Allí se quedó, meciéndose suavemente en aquel abismo, los pies suspendidos sobre 500 metros de puro vacío. ¡Ayuda!, gritó, la voz ronca y desesperada, pero el viento implacable del cañón se tragó su grito, dispersándolo en la inmensidad, haciéndolo inaudible. Intentó alcanzar el radio, su última esperanza. Pero, con el impacto brutal, el aparato se había soltado del clip, y él observó, con mudo horror, cómo el radio caía en espiral, girando y girando, hasta desaparecer en la niebla opaca. Luego, buscó el celular en el bolsillo con cremallera de su pecho. Estaba destrozado. La pantalla,
ahora una telaraña de 1000 pedazos, estaba completamente muerta, sin señal, sin vida. La soledad, en su aplastante totalidad, lo golpeó con una fuerza aún mayor que la propia roca. Estaba completamente indefenso, vulnerable. Todo su dinero, los millones de seguidores de antaño, su costoso equipo de titanio de última generación. Nada, absolutamente nada servía ahora. Era el fin de todas las ilusiones. Diego estaba a merced de una raíz seca y un pedazo de tela. Entonces, la memoria que había intentado sofocar por 5 largos años emergió con una claridad insoportable. Se vio a sí mismo, no como Diego, el influencer, sino como Miguel, su propio hermano. Sintió, con un dolor helado, lo que Miguel debió haber experimentado en aquellos últimos segundos decisivos: la cuerda tensa, el terror absoluto, la súbita comprensión de que la vida es frágil como el más delicado cristal, a punto de hacerse añicos. Su mirada se alzó hacia las cuerdas que rechinaban, tensas y amenazadoras, bajo su peso. Luego descendió a la oscuridad abisal que lo esperaba allá abajo. «No, no», gimió un sonido crudo. Lágrimas amargas, de pura impotencia, comenzaron a mezclarse con el sudor frío en su rostro pálido. La lógica se había derrumbado de forma espectacular. La física, su aliada de antaño, lo había traicionado implacablemente. Estaba allí, acorralado, en el mismo infierno del que se había burlado, colgando en el lugar exacto donde había profanado la fe de otros. El tiempo, hermanos y hermanas, empezó a distorsionarse, a estirarse en una eternidad torturante. Cada segundo era un martirio despiadado. Un dolor punzante en mi costado pulsaba en sincronía con el ritmo frenético de mi corazón aterrado. Mientras me balanceaba allí, suspendido entre el cielo y el abismo, esperando la inevitable rotura de la cuerda, percibí algo extraño. El silencio sepulcral del cañón ya no estaba vacío. Había algo más allí conmigo, una presencia enigmática, que no era viento ni roca, ni siquiera el miedo visceral. Algo estaba a punto de revelarse en medio de mi completa desesperación, exactamente en el punto donde la razón humana cesa y lo inexplicable, lo verdaderamente sobrenatural, comienza. El plazo final había expirado, sin chance de retorno. Escuché con una claridad espantosa el sonido inconfundible de las fibras de nylon cediendo bajo la tensión brutal. «Cric, cric», hizo eco, un ruido seco y fatal. La raíz precaria que sujetaba mi paracaídas crujió, liberando polvo y pequeñas piedras que llovieron sobre mi casco, anunciando el fin absoluto. Cerré los ojos con fuerza, apretando los dientes hasta que me dolió, preparándome mentalmente para la caída final, para el impacto devastador que destrozaría mi cuerpo, tal como, años antes, había destrozado el de mi hermano. Mi mente, antes tan ruidosa con ego y autoconfianza, ahora solo tenía espacio para un terror primitivo y avasallador. Es el fin, pensé, con una resignación gélida. La apuesta está perdida, la gravedad siempre gana. Pero entonces, en el ápice de esa desesperación paralizante, sucedió lo que era, para todos los efectos, imposible. No hubo estruendo ensordecedor, ni una explosión de luz deslumbrante. Lo que ocurrió fue el más completo y absoluto cese de toda la violencia. De repente, el viento salvaje e implacable que azotaba el cañón y balanceaba mi cuerpo herido se detuvo por completo. No se debilitó gradualmente, simplemente desapareció, como si una mano gigante e invisible hubiera cerrado una ventana inmensa en el propio tejido del universo. El frío húmedo y mordaz que penetraba mis huesos, calcificándome por dentro, dio lugar a una calidez suave, casi maternal, que me envolvía por completo. Era una sensación semejante al calor del sol a plomo, aunque la densa niebla aún cubría el cielo con un velo gris y pesado.
Confundido por el repentino silencio y por el cambio inexplicable, abrí los ojos. Lo primero que noté fue un aroma. En medio de aquel desierto vertical de roca estéril y musgo árido, donde el aire debería exhalar solo el olor metálico del ozono y el aliento gélido del miedo, el ambiente se llenó de un perfume intenso y dulce, de una forma inexplicable e imposible. Era el perfume inconfundible de rosas frescas, rosas de jardín, vivas y fragantes, como si un jardín secreto y exuberante floreciera ahí, a cientos de metros de cualquier vida botánica. Mi mirada, impulsada por un instinto al que no pude resistirme, giró lentamente a mi derecha, hacia el vacío abierto frente a mí. Mi respiración se detuvo, suspendida en el pecho. Mi corazón dio un brinco, una alarma muda. Ahí, flotando etéreamente en el aire, a apenas 3 metros de mí, estaba ella. No era un espejismo etéreo, ni una simple nube con forma humana. Era la imagen, la pequeña estatua de yeso de la Virgen de Guadalupe, la misma que yo, el día anterior, en un acceso de furia y desprecio, arranqué del altar y lancé sin piedad al abismo. Debería estar hecha 1000 pedazos, en el lecho rocoso del río, 1000 metros abajo, un recuerdo pulverizado de mi acto. Pero no estaba. Ahí estaba, suspendida en la más completa y desafiante ausencia de nada. Ningún hilo visible la sostenía, ninguna saliente de roca le servía de apoyo, ni siquiera las corrientes de aire ascendentes podían explicar su presencia. Estaba inmóvil, perfectamente vertical, desafiando cada dogma de la física que yo, Diego, había estudiado, dominado y venerado por toda mi existencia. El manto azul estrellado parecía irradiar una luz propia, suave, pero inquebrantable, que disipaba la neblina circundante con un brillo sereno y místico. La gravedad, esa fuerza tiránica e implacable que jalaba mis piernas con un peso de plomo, era totalmente impotente ante aquella imagen. Ella existía fuera de las reglas, más allá de las leyes del universo material. Parpadeé 1, 2, 3 veces, convencido de que la escasez de oxígeno a mi altitud estaba fabricando alucinaciones vívidas, pero la imagen permanecía inquebrantable, real e inexplicable. Podía ver cada detalle de la pintura desgastada, las minúsculas flores a los pies de la Virgen, el rostro sereno inclinado con dulzura etérea, y, sorprendentemente, no hacia el suelo, sino directamente hacia mí. «No puede ser», susurré, mi voz sonando frágil en la inmensidad. «Esto es imposible». Pero lo imposible, desafiando la lógica, se desarrollaba justo ante mis ojos. La ciencia, con sus leyes y certezas, dictaba que aquella estatua debería ceder a la gravedad, cayendo a 9, 8 metros por segundo al cuadrado. Sin embargo, la realidad allí, innegable y asombrosa, me mostraba que la estatua flotaba, suspendida en el vacío. En ese instante de puro asombro, la muralla de escepticismo que yo había erigido, ladrillo por ladrillo, alrededor de mi corazón por 5 largos años, comenzó a fragmentarse, a agrietarse. No presencié un mero fenómeno natural. Lo que se manifestaba era una intervención. La Virgen no había caído porque el propio cielo no lo había permitido. Y ahora, ahí estaba ella, no como una jueza vengativa, sino como una silenciosa testigo de mi fragilidad. Mientras Diego, paralizado, contemplaba este milagro que la ciencia jamás podría explicar, suspendido entre el umbral de la vida y la muerte. Hermanos y hermanas, ustedes se convertían en testigos de algo verdaderamente extraordinario. Si creen en fuerzas en este universo que velan por nosotros, que nos cuidan, incluso cuando todo parece irremediablemente perdido, denle un me gusta a este video ya y compártanlo con quien necesite fe. No se conformen con el asombro.
Elijan ser parte activa de este milagro. Las lágrimas volvieron a mis ojos, hermanos, pero esta vez no eran por el miedo paralizante de antes. Eran lágrimas de un quiebre total de mi ser, de una comprensión demoledora. Yo seguía ahí, colgando, la cuerda a punto de romperse, pero por primera vez en muchos años la soledad se había ido. La mirada pintada en la estatua parecía penetrar mi casco, perforar mi cráneo y desarmar mi orgullo, llegando a la herida abierta que la muerte de mi hermano Miguel dejó en mi alma. En aquel abismo silencioso y vertiginoso, rodeado por rosas invisibles y acompañado por una estatua que se negaba a caer, finalmente comprendí cuán equivocado había estado. Sí, la gravedad existía, implacable, pero la gracia, hermanos, la gracia también estaba ahí. Y la gracia, lo percibí, era más poderosa. Allí, suspendido dramáticamente entre el cielo y la tierra, el hombre antes conocido como el Gavilán dejó de existir. La armadura de cinismo, construida capa por capa con cada like y contrato millonario, se desintegró más rápido que la cuerda que me sostenía. No me quebré por el miedo a la muerte, hermanos, porque ese sentimiento ya lo conocía. Me quebré por la vergüenza abrumadora de ser amado, porque lo que sentía emanar de aquella pequeña figura de yeso no era juicio, ni la ira divina por mis transgresiones pasadas. Era una compasión pura, absoluta y avasalladora. Mis manos, entumecidas por el frío y el esfuerzo en el arnés, se relajaron lentamente. Mi cuerpo, antes rígido como un arco a punto de disparar, se soltó en un profundo alivio, y entonces el llanto llegó. No eran los gritos de pánico estridente de minutos atrás, sino un sollozo profundo, gutural, que nacía de las entrañas, arrastrando consigo 5 años de veneno acumulado. «Perdóname», gemí, y esta vez no le hablaba al viento. Miraba directamente a la imagen serena que flotaba a mi lado. «Perdóname por haber sido tan pequeño». En aquel instante de claridad sobrenatural, la imagen de mi hermano Miguel inundó mi mente, pero la memoria se reconfiguró. Ya no veía la cuerda rota o el final trágico. Por primera vez recordé el rostro de Miguel en los segundos antes de caer. Recordé que Miguel no gritaba de terror, él rezaba y en su rostro había paz. Diego finalmente comprendió que la fe de su hermano no había fallado. La cuerda física sí había cedido, pero algo mucho más fuerte, algo que Diego, en su ceguera científica, jamás había podido calcular, sostuvo el espíritu de Miguel. «Tenías razón, Miguel, tenías razón», balbuceó él entre lágrimas, mezclando el nombre de su hermano con una súplica al cielo. «La gravedad no lo es todo. Yo no soy nada». Diego cerró los ojos y bajó la cabeza, entregándose. Dejó de luchar contra su situación. Aceptó que, si la cuerda se rompía al segundo siguiente, ya no moriría con odio en el corazón. Había pasado 2 años intentando controlar la muerte, y ahora, ante un milagro que desafiaba la propia vida, por fin entendía: el control era una ilusión. La verdadera fuerza no residía en conquistar la cima de la montaña, sino en humillarse ante aquel que la creó. Un intenso aroma de rosas se hizo tan fuerte que Diego casi podía saborearlo. El olor llenó sus pulmones, una fragancia que, increíblemente, calmaba el dolor punzante de sus costillas fracturadas. En medio del vacío gélido del abismo, sintió una paz extraña, un calor acogedor que lo abrazaba. Era como si brazos invisibles lo sostuvieran, con más seguridad que cualquier arnés. En aquel instante crucial, ya no importaba si nadie creería su historia o si su carrera estaba irremediablemente arruinada. Lo único que realmente tenía peso era aquella presencia silenciosa a solo 2 metros de él, una humilde estatuilla que él mismo había intentado destruir. Ahora, desafiando todo el universo, permanecía allí,
inquebrantable, acompañándolo en su hora más oscura. «Madre», susurró, una palabra que no pronunciaba desde la más tierna infancia. Ardió en su garganta al ser dicha, pero, paradójicamente, la sanó al salir. «No me dejes caer, no dejes caer mi alma». La cuerda crujió una vez más, un sonido seco y definitivo. Diego, sin embargo, no se estremeció. Estaba ocupado reconstruyéndose por dentro. El hombre arrogante que se consideraba un dios había muerto en aquel acantilado. El ser humano que ahora pendía, frágil y vulnerable, era un niño perdido que acababa de encontrar el camino a casa, guiado por una luz que no necesitaba baterías ni satélites para brillar en la oscuridad. El rescate se transformaría en una operación grabada en la memoria de cada miembro de Protección Civil de Chiapas. No por la dificultad técnica inherente, sino por el miedo sagrado que los invadió mientras descendían. Cuando los rescatistas, finalmente, alcanzaron la altura donde Diego estaba suspendido, sus rostros pálidos bajo los cascos revelaban que ellos también eran testigos de algo inexplicable. Allí, a pocos metros del hombre herido, la estatua de la Virgen permanecía. Suspendida e imperturbable, brillaba con una luz que, enigmáticamente, no proyectaba sombra alguna. Los hombres, expertos en situaciones extremas, se movían con una cautela inusual, un respeto casi reverencial. Temían que cualquier movimiento brusco pudiera romper el hechizo divino que mantenía la imagen en el aire. Nadie decía una palabra. Las órdenes se daban solo con señales. Ante un milagro tan evidente, el lenguaje humano parecía insuficiente y torpe. Con maniobras precisas, aseguraron a Diego a una camilla de rescate. Él no se quejó del dolor agudo en sus costillas, ni del frío intenso que entumecía sus extremidades. Sus ojos permanecían fijos en la imagen, incapaces de apartar la mirada. Mientras lo izaban lentamente hacia la superficie, ocurrió lo verdaderamente impensable, hermanos y hermanas. La estatua no se quedó atrás. Empezó a subir con él, como si estuviera atada a Diego por un lazo invisible de pura misericordia. La pequeña figura de yeso ascendió también, impulsada por una corriente de aire suave e inexplicablemente cálida, un soplo etéreo que parecía soplar únicamente para ella, elevándola con una delicadeza asombrosa. Cuando la camilla finalmente tocó el suelo, seguro del mirador, una multitud ya se había aglomerado. Turistas, curiosos y la misma familia humilde del día anterior estaban allí, contenidos por la cinta amarilla de la policía. El silencio era absoluto cuando depositaron a Diego sobre la superficie de grava. Los paramédicos corrieron a atenderlo, pero él los apartó con un gesto desesperado. Con las pocas fuerzas que le quedaban, ignorando los dolores atroces de sus costillas rotas, Diego rodó fuera de la camilla. Fue entonces cuando todos, sin excepción, vieron lo increíble. La estatua de la Virgen de Guadalupe emergió del abismo, flotando suavemente sobre el borde del precipicio. Luego descendió con la delicadeza de una pluma hasta posarse exactamente en el mismo lugar de donde había sido brutalmente arrancada. No hubo ni el menor sonido de impacto. La fuerza de la gravedad, que parecía haber sido suspendida por un acto de gracia divina, retomó su curso con una dulzura maternal e incomprensible. La imagen estaba perfectamente intacta, ni un rasguño, ni la menor grieta. El abismo, por algún motivo insondable, la había rechazado. El cielo, por su parte, la había sostenido y protegido. Diego, arrastrándose por el suelo como un penitente, con su ropa de marca rota y sucia de polvo y sangre, avanzó hasta los pies de la estatua. Hermanos y hermanas, el hombre que, hace apenas 24 horas, se creía un dios inquebrantable de las alturas, estaba ahora postrado. Su frente pegada al suelo temblaba incontrolablemente, vencido por la fuerza de la emoción.
Estiró una mano temblorosa y tocó el manto de yeso. Para sorpresa de todos, estaba increíblemente cálido al tacto. «¡Perdón! ¡Perdón!», logró susurrar entre sollozos. Su llanto, cargado de arrepentimiento y redención, rompió el dique de la contención colectiva. En ese instante, en medio de la multitud atónita, don Hilario López dio un paso al frente. El viejo guía caminó lentamente hacia el hombre destrozado. En su mirada no había la menor señal de triunfo o de «te lo dije». Había solo una paz profunda y serena que parecía envolver a todos. Don Hilario se arrodilló junto a Diego. Su mano, curtida por el trabajo, tocó el hombro del influencer que se estremeció con el contacto. Un toque simple, hermanos, pero cargado de una humanidad que Diego había olvidado. «Ella no volvió para probar que usted estaba equivocado, hijo», susurró el viejo guía, su voz suave, pero firme. «Ella volvió porque no quiso dejarlo solo en su caída, en su momento más vulnerable». Diego levantó el rostro manchado de lágrimas y suciedad y fijó la mirada en el anciano. En esos ojos sabios de don Hilario no encontró juicio, sino el mismo perdón profundo que ya había sentido en el vacío del abismo. No había nada más que decir. En un gesto de rendición y gratitud, Diego sostuvo la mano del guía, llevándola a su propia frente, sellando allí, en ese silencio sagrado, un pacto inquebrantable de humildad. Alrededor de ellos, el tiempo parecía detenerse. Uno a uno, la gente comenzó a persignarse, conmovida por la escena. Algunos caían de rodillas en un acto espontáneo de reverencia. Otros lloraban abiertamente, liberando emociones contenidas. Hermanos y hermanas, lo que había comenzado como un ostentoso espectáculo de soberbia humana, se transformó, ante todos, en una punzante liturgia de redención. En ese instante, el cañón del sumidero dejó de ser solo una maravilla natural. Se reveló como un altar vivo, donde un hombre, Diego, había muerto para su orgullo y renacido para la fe, para una vida nueva. 6 meses han pasado desde aquel día memorable, cuando el silencio ancestral del cañón del sumidero fue roto dramáticamente por un milagro. Aunque las montañas de Chiapas permanecen las mismas, el hombre que hoy transita sus senderos es irreconocible. El Diego el Gavilán ya no existe. Aquel influencer obsesionado por la fama a cualquier costo desapareció. Sus redes sociales, antes repletas de selfies pretenciosas y desafíos peligrosos, fueron completamente eliminadas, sin aviso. No hubo despedidas públicas ni comunicados de prensa sensacionalistas. Diego comprendió, en su esencia, que la verdadera transformación no exige audiencia ni aplausos. Exige, sí, una constancia silenciosa e inquebrantable. Hoy, los habitantes locales lo conocen solo como Diego. Ya no hay las lujosas camionetas blindadas que anunciaban su llegada. Ahora aparece en una vieja pick-up gastada, siempre cargada de herramientas y suministros esenciales. Su fortuna, antes dirigida a juguetes tecnológicos y ostentación, fue utilizada para un propósito mayor: fundar una brigada de rescate y limpieza para el cañón. El mismo cuerpo atlético, exhibido con vanidad en busca de aplausos y likes, ahora suda bajo el sol implacable de Chiapas. Desciende en rapel por los acantilados vertiginosos, ya no en busca de pura adrenalina, sino para recoger la basura desechada por otros turistas. Está limpiando la casa de la madre, la naturaleza salvaje que, en un momento decisivo, salvó su vida. En el mirador, justo al borde de aquel precipicio donde lo imposible se manifestó, se alza ahora una pequeña y sencilla ermita. Lejos de ser ostentosa o de oro, su construcción es de piedra local y cristal reforzado, diseñada para resistir los vientos más feroces, sin oscurecer la vista del abismo. Ahí dentro, protegida tras el vidrio, pero visible para todos los que se acercan, reposa la misma modesta estatua de yeso,
de la Virgen de Guadalupe. Diego la visita todas las mañanas, incluso antes de iniciar sus actividades. No hace peticiones, no busca favores, solo permanece en silencio, tocando el cristal con la frente, agradeciendo el milagro de cada nuevo amanecer. Don Hilario López, el viejo guía, muchas veces lo acompaña en esos ritos matutinos. El anciano y el ex-influencer se sientan lado a lado, observando el sublime espectáculo de la niebla que se eleva suavemente sobre el río. No necesitan muchas palabras, hermanos y hermanas. Ambos comparten el secreto de quien ha vislumbrado el otro lado de la realidad, el velo entre la vida y la muerte. Ocasionalmente, cuando algún joven turista, ruidoso y lleno de sí mismo, llega con la música a todo volumen y una actitud desafiante, Diego el Gavilán se acerca. No hay ira en sus ojos, solo una sonrisa tranquila y una mirada serena que parece, por un instante, detener el tiempo. Él les narra su historia no como un cuento de heroísmo, sino como una advertencia amorosa, un llamado a la humildad. Y cuando él pronuncia las palabras, la gravedad y la gracia, hasta los corazones más cínicos sienten el impacto, bajan la guardia y en reverencia guardan silencio. La cicatriz en su alma, causada por la muerte de su hermano Miguel Herrera, finalmente dejó de sangrar. Diego, con una claridad que solo la experiencia puede dar, comprendió que Miguel no sucumbió a la muerte, sino que se entregó a los brazos de Dios. Los mismos brazos invisibles que el propio Diego sintió sostenerlo en el aire, en ese instante imposible, hermanos. Él encontró la paz, no en la gloria y el reconocimiento que antes buscaba, sino de rodillas, en la abnegada actitud de servir a los demás. El cañón del Sumidero, mis hermanos, sigue siendo un lugar de vértigo y peligro, un recordatorio de nuestra pequeñez ante la naturaleza. Pero ahora, para aquellos que lo conocen, se ha convertido en un faro de esperanza y transformación. Una placa conmemorativa de bronce clavada en la roca al lado del altar de la ermita declara una frase que Diego, con sus propias manos, grabó. Un testimonio eterno para todos los que se asomen al abismo buscando respuestas. Aquí, donde la gravedad sentenció hacia abajo, el cielo susurró, sostiene, nunca caes solo. Y así, hermanos y hermanas, la historia de aquel hombre que osó desafiar a la Virgen se cierra no con el castigo, sino con una vida totalmente transformada. Es un recordatorio vivo y poderoso. Para aquellos que de verdad se rinden a lo sagrado, las propias leyes del universo pueden, en verdad, ser reescritas y moldeadas, impulsadas por el amor. Si esta historia de redención y milagro tocó profundamente tu corazón, si crees que no hay caída tan abismal de la cual Dios no pueda rescatarnos, entonces les pedimos que se suscriban a nuestro canal y compartan este video. Hagan que este mensaje de esperanza llegue a alguien que hoy se siente colgado de un hilo, necesitando un aliento. Yo soy Gem, narrando historias donde el cielo toca la tierra, revelando lo extraordinario. Hasta el próximo milagro. M.